Buenos días, bienvenidos nuevamente al sexto Congreso de Animalibus. Vamos a comenzar con la mesa 6, titulada Animalidad en la caricatura y minificción. Comenzamos con Marta Isabel Gómez Guacaneme, de la Universidad de Bocayá, Colombia, Boyacá, Colombia, con su ponencia que se intitula Inventario de los usos de la fauna en las caricaturas de multicolor. Buenas tardes para todos, es un gusto estar aquí. Es la primera vez que estoy presencial con ustedes y no sé, estoy contenta. Gracias por invitar, por aceptar mi ponencia y pues nada, voy a empezar. Qué pena, tengo un dulce por la garganta, pero voy a empezar. La caricatura es un icono texto. ¿Ahí se escucha bien? Sí. La caricatura, ahí. La caricatura es un icono texto en el que hay una copresencia de dos signos, los verbales y los visuales. En las caricaturas de este semanario fue usual encontrar signos verbales a manera de título acompañando la imagen en la parte inferior, frases, diálogos cortos o versos que complementan o desarrollan la idea planteada desde el título en la parte inferior y textos inscritos en las propias imágenes generando metáforas verbovisuales y también las firmas de los caricaturistas, no siempre todos estos signos presentes en una misma caricatura. Los textos como tal tuvieron una injerencia desde lo lingüístico y lo semántico, más desde esos dos puntos de vista que desde lo expresivo. Es decir, que recurrió a la retórica de uso que, como explica Alberto Carrere, señala aquellas soluciones concretas que se incorporan a la convención, al inventario común a través de la práctica generalizada. Pues lo habitual fue utilizar letras de caja alta o mayúsculas en los títulos y de caja alta y baja para el resto de los textos, encontrándose la mayor expresividad visual en algunas de las firmas de los caricaturistas. Entre los signos visuales más frecuentes estuvieron las representaciones de políticos, pero también de hombres y mujeres del común. Se recurrió al uso de diversos objetos, medios de transporte, fachadas o vistas interiores de edificio, especímenes de flora como árboles, plantas y pasto, y de la fauna doméstica, así como de algunas especies silvestres. Todas estas representaciones tuvieron distintas funciones desde lo puramente ornamental, contribuyendo a la creación de un entorno específico, contextualizando una situación determinada y hasta incorporando connotaciones simbólicas. A continuación, se presentará la biodiversidad de la fauna y los tipos de representación, las figuras retóricas asociadas a los animales en multicolor. La fauna del semanario. Este semanario político fue fundado y dirigido por el español Mario Vitoria. Se publicaron 164 números de manera casi ininterrumpida entre el 18 de mayo de 1911 y el 30 de julio de 1914. En la mayoría de números, Multicolor tuvo 18 páginas, aunque en algunas ocasiones alcanzó las 22. En ella se incluyó entre 12 y 18 caricaturas. Si se considera que en estos 164 números circularon como mínimo unas 2.000 imágenes, se puede estimar que la fauna tuvo una participación de al menos el 30%, pues apareció en más de 600 caricaturas y dibujos. En estas imágenes figuran alrededor de 900 animales, que pertenecen casi a todas las taxonomías, tanto de vertebrados como de invertebrados. Entre los invertebrados encontramos insectos como mariposas, una libélula, una mosca y un chapulín. También arácnidos, entre ellos arañas y alacranes. De los vertebrados se hallaron peces, anfibios y un par de reptiles. No obstante, las clases más biodiversas fueron las aves y los mamíferos, de las que se encontraron 12 y 22 especies diferentes. En las aves, y pertenecientes a 6 órdenes distintos, figuraron palomas, águilas, gallos, cuervos, búhos y otros pájaros, siendo los más abundantes los citasiformes, entre los que se registraron 14 loros y 2 pericos. De los mamíferos, la especie más representativa fue el perro doméstico, encontrándose más de 300 representaciones correspondientes a distintas razas, y del gato se enlistaron 176 imágenes. No obstante, fueron vistos otros carnívoros como el jaguar, el león, una leona y un par de zorros. Otros animales domésticos de presencia habitual fueron el caballo y el toro en más de 60 representaciones, siendo notable media docena de burros, 3 cerdos, un par de mulas, de borregos, de vacas, una cabra, conejos y ratones, y otros animales silvestres como primates, murciélagos, elefantes, jirafas, camellos y osos.
Tipos de representación. Viñafaña y Mínguez establecieron el concepto de niveles de realidad que se refiere al grado de iconicidad entre la imagen y su referente, es decir, el grado de semejanza. Se han encontrado en representaciones realistas, caricaturescas, estilizadas y esquemáticas. La realista posee un alto nivel de semejanza con el referente, reproduzca o no su entorno. La imagen esquemática mantiene la forma estructural, recurriendo al uso de la línea y el plano, reduciendo la información descriptiva del animal. La caricaturesca muestra dibujos que recurren a la deformación de los rasgos de la cabeza o el cuerpo o al uso de la prosopopeya. Y la estilizada señala una representación refinada que recurre a una marcada simetría, mostrando al animal en posiciones poco naturales. Figuras retóricas de la fauna. Jacques Durand determinó 4 operaciones retóricas, 2 básicas y 2 derivadas, bajo las cuales subordinó la mayoría de las figuras retóricas. En esta fauna se encontraron 3 de estas operaciones. Las 2 operaciones básicas, es decir, adjunción, a la cual se añaden uno o varios elementos, en este caso a la representación del animal. La supresión, que por el contrario le restaría elementos, y de las derivadas se encontró la sustitución, que refiere a una sustitución seguida de una supresión, a una supresión, perdón, seguida de una adición. Adjunción. Como resultado de esta operación retórica se encontraron figuras como la repetición, la comparación, la acumulación y la paradoja. Una caricatura que circuló el 17 de octubre de 1912 fue acompañada del refrán "No se canse, amiguito, de esas mariposas no agarra su sombrero". La figura retórica se hizo manifiesta en la representación visual de las mariposas, necesaria para establecer una correlación con el uso plural del animal en el refrán, y así lograr inscribir en ellas los textos paz y progreso, con lo cual auguraban en especial que esas 2 situaciones no se vivirían durante el periodo presidencial de Madero. Una comparación se empleó en la caricatura Entre Gallos, que es la que vemos a la derecha, que circuló el 19 de septiembre del mismo año, en la que se muestran 2 aves. Una de ellas se encuentra desplumada. Esto, en términos coloquiales, indica que se le ha quitado o robado a alguien lo que trae consigo, especialmente el dinero. El ave desplumada, que además tiene escrita la palabra pueblo, sugiere que fue a los mexicanos a quienes se les dejó sin capital, y dado que la publicación era antimaderista, señaló de manera indirecta como responsable de esta situación a este gobierno. Mientras que el gallo, que gozaba de bienestar, pudo referir a cualquier otra nación cuyos ciudadanos estaban en mejores condiciones económicas. 2 operaciones de adjunción, o sea, de suma, se dan en la estuvieron presentes en la acumulación y la paradoja, que se emplearon en la caricatura titulada Rifa Zoológica, que se publicó el 30 de mayo de 1912. El texto desplegó un campo semántico, como campo semántico, la fauna. En la imagen se exhibió a Francisco y Madero sentados junto a una ruleta, en la que cada casilla contenía un animal, logrando con la decena de especies allí incluidas generar la figura retórica de acumulación. La lengüeta del juego de azar señaló al ovino, y en el texto inferior se afirmaba "salió borrego". Este término, además de referir al animal, tiene una acepción que se usa como calificativo para una persona sin carácter que acepta lo que otros dicen sin cuestionarlo o se deja manipular fácilmente, con lo cual se le hizo una crítica al presidente Madero al establecer una paradoja que muestra las semejanzas que los responsables de la publicación encontraban entre Madero y el borrego, en apariencia seres disímiles. Supresión. Dado de esta operación retórica se ha encontrado la elipsis. Desde el punto de vista de la imagen, implica la representación incompleta de la imagen, del animal. Un ejemplo de esto tuvo lugar el 30 de noviembre de 1911, cuando se hizo alusión al incidente que sufrió Alberto Braniff en el aeroplano que había comprado en París y con el cual pretendía participar en los concursos de aviación de finales de ese mismo año. La plancha, que hace parte de la representación de la aeronave, enfatiza el incidente, puesto que en términos coloquiales se refiere a una desagradable sorpresa, como lo sufrió el denominado primer aviador hispanoamericano. Sustitución. Como resultado de este tipo de operación retórica se encontró una hipérbole.
algunas personificaciones, metonimias e hibridaciones. El 11 de enero de 1912 apareció Multicolor, como se le llamó al controvertido perro creado y dibujado de manera recurrente por Ernesto García Cabral. Tras la creación del concurso que se organizó en torno a la insistente pregunta de los lectores sobre qué significa el perrito. En tanto que aparecía en la publicación y que con frecuencia acompañaba a Madero. La respuesta fue que el canino era un símbolo del semanario y que había sido elegido por su buen olfato y porque ladra a todo bicho viviente. En esta caricatura, a Madero le dice al perro de descomunal tamaño: ya te estaban dando más importancia que a mí, lo cual es verdaderamente notable, ya que Madero era representada con extrema frecuencia en el semanario. El tamaño del perro enfatizaba, como en otras muchas caricaturas, la estatura de Madero y la pequeñez con la que se le representó de manera frecuente en esta publicación. Las personificaciones fueron utilizadas para hacer más expresivos a los animales creados por los caricaturistas y con ello mantener viva la controversia del perro de García Cabral, pues que este había suscitado y que había inspirado a Santiago de la Vega, otro caricaturista, para dibujar al gato, y a Tenodoro Pérez Soto e Islas Allende, para dibujar la rana. Estos tres animales aparecieron juntos en 72 caricaturas y en otras tantas en parejas, es decir, el perro con el gato, la rana, bueno, variándose todo el tiempo. Así pues, se les pudo ver desempeñando acciones humanas como escribir, bailar, tocar instrumentos, jugar dominó, fumar, guiñar el ojo y dar abrazos, no siempre con la intención de acentuar el mensaje principal de la caricatura, sino como una manera de distraer al público generando una historia paralela para como ellos lo expresaron, para que la gente maliciosa y sin ocupación se rompa el cráneo en conjeturas. Aquí una, sin ocupación. En cambio, a las aves se les delegó funciones políticas y en ellas recayeron las metonimias, figuras retóricas que utilizan la parte por el todo. Beatriz Bastarrica ha mencionado que cualquier objeto colocado sobre o alrededor de la cabeza funciona como un atributo directo de la persona, en este caso del animal, el cual dota de cierta cualidad simbólica construida a partir de códigos consensuados y compartidos por al menos un sector de la sociedad que produce el tocado, la corona, la peluca o en este caso el sombrero. Con esta intención, al buitre se le vistió con un bonete con el cual se aludió al clero, congregación a la que además se le transfieren las cualidades de las aves de rapiña, o sea, el de apoderarse con violencia o astucia de lo que no es suyo. Al águila de cabeza blanca se le atavió con un sombrero cuyo diseño incluyó estrellas y franjas de la bandera norteamericana, acentuando su vínculo con los Estados Unidos al tratarse de su ave nacional. A un par de cuervos que además traen a colación ese hecho de que estas aves conformen parejas vitalicias. Y bueno, creo que estas aves están representando a los hermanos Vázquez Gómez en esa época de las elecciones. Por eso es interesante digamos, esa dualidad. Se les engalanó con sombreros de copa alta que, al ser estilizados y sofisticados, resultan muy útiles en términos de ostentación, por lo que señalaban a personas de la aristocracia. Y otra ave de esta misma especie se le otorgó una aureola, figura que se ha utilizado para valorizar a un personaje en su dimensión más noble, la cabeza. El hombre aureolado, o en este caso el animal aureolado, es como el hombre, como el animal consumado o unificado por lo alto. No obstante, no se puede perder de vista que se trataba de una ave negra con la cual se pudo establecer tal vez una antítesis. Por último, está la hibridación, en cuya operación lo más usual fue la de cambiar la cabeza del animal por la del presidente de la República, la de un gobernador o la de un periodista, como en este caso Carlos Toro, que era un periodista del país, pero se mantenían los cuerpos, ya fueran de aves, alacranes, peces, perros, monos, murciélagos, caballos y toros. Sin embargo, hubo en toda esta revisión una sustitución menor, que la que vemos a la derecha, en la que fueron intercambiadas solamente las orejas. Conclusiones preliminares. La biodiversidad empleada por el semanario Multicolor tuvo una alta incidencia de mamíferos, en especial de perros y gatos, y de anfibios, singularmente de ranas, por la decisión lúdica con la que fueron incorporados por los caricaturistas.
Los toros por el auge de la tauromaquia y en ocasiones por lo adecuado del escenario para exhibir algunas lides políticas mexicanas. Los caballos mantuvieron el tradicional papel de servir como transporte, como partícipes en actividades militares y también taurinas, mientras que los animales considerados como exóticos representaron a políticos o los acompañaron haciendo parte de escenas funestas. Y y no se mostraban en sus hábitats naturales, sino haciendo parte de zoológicos o de circos. Por definición, todas las imágenes son polisémicas, es decir, que pueden tener un sinnúmero de significados. Sin embargo, la presencia de un texto las torna unívocas y con ellos se logra transmitir un mensaje de manera incuestionable. Pero en el caso de la fauna, si vemos la imagen de un animal, no pensamos en otros significados. Se entiende que es determinado animal. Entonces, las metáforas verbovisuales, es decir, aquellas que se originan con la intervención de la palabra escrita, tuvieron la función de conferir a los animales funciones simbólicas efímeras, por lo que ya no se trata de un perro, sino de los Estados Unidos, ya no se trata de un cerdo, sino de la presidencia, pero al no fomentarse estas connotaciones de manera recurrente, permanecieron como recursos retóricos de invención. Ay, pero esta es la imagen que estaba, perdón. Por otra parte, se observó la incidencia de la raza, pues no es igual el perro que representó a los Estados Unidos que el de la opinión pública, y entonces vemos que a los animales también se les ha utilizado según sus características físicas. Por la fineza de su raza, se le ha visto acompañando a mujeres aristócratas o a políticos distinguidos, y por la carencia de esto en compañía de campesinos o personas del común. Por lo tanto, constituyen un indicio del estatus social. Además, en los caricaturistas prevaleció el hecho de dar función al animal mediante el uso de texto y no tanto como el uso de otras acepciones del término, quizá porque no se acomodaban a los requerimientos comunicativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por esta comunicación tan interesante. Ahora vamos a dar paso a Penélope Marcela Fernández Izaguirre, de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya ponencia se intitula Hienas, cerdos y buitres en la caricatura política mexicana actual y el uso del lenguaje especista. Sí, muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, continuando con este mundo de la caricatura, comienzo mi ponencia. El origen y desarrollo de la caricatura en México prolifera gracias a las publicaciones periódicas que ven sus albores a partir del siglo XIX, y desde entonces está asociada a la gráfica periodística popular y a la sátira política y social, aunque también se expande la producida como simple divertimento. Los ilustradores en este proceso de registrar costumbres, paisajes, fisonomías, símbolos e imágenes de una nacionalidad tienen un papel protagónico, como dice Bartra, y se abocan a la creación de un México gráfico. Lo anterior en paralelo con los diversos procesos históricos que vive el país, como bien se señaló en la ponencia anterior, y además también porque había otros sucesos, por ejemplo, la Guerra de Independencia, el gobierno de Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana, entre otras cosas. Entre los periódicos precursores de la extensa obra gráfica política que persiguen una intención social estaban en aquel entonces el Ahuizote y el Hijo del Ahuizote. Hoy, a más de 2 siglos de distancia, también perduran algunas otras publicaciones, y también en atención a la evolución de los medios de comunicación, frecuentemente podemos ver estas caricaturas en algunos medios digitales, que los moneros, como se identifica aquí a México a los historietistas o personas que dibujan monos o monitos, publican en sus redes sociales, como ya había mencionado. Ahora bien, la tradición gráfica en diarios de circulación nacional o medios digitales sigue siendo un arma de crítica en contra de actores políticos o instituciones, ya sea de tendencias liberales o de izquierda o también de derecha. Cabe mencionar que en otras épocas, por ejemplo, el medioevo, el contenido simbólico alegórico permitía la asociación entre animales con vicios y virtudes del hombre, y se apostó por la combinación entre palabra e imagen para encarnar la ambivalencia del símbolo y la proyección del aspecto negativo o positivo de esta asociación. Y en continuidad con las asociaciones negativas, actualmente la imagen de muchos animales remite a infinidad de ofensas. En este tenor hay en el inventario general de insultos, donde se recoge el extenso repertorio de injurias,
improperios, insolencias y demás expresiones de nuestra lengua, varias entradas que corresponden a animales. En orden alfabético mencionaré solo algunas. Por ejemplo, está asno, borrego, burro, cabra, cabrito, cabrón, caracol, cerdo, cochino, gallina, ganso, lirón, mariposa, mariposón, mariquita, marrano, mosca en sus variantes que son mosca muerta, moscardón, moscatel, moscón, mosquita muerta. También está ser la oveja negra, pavo, perro, puerco, rata, simio, yegua y zorro. Todos estos referentes animales, como ya se ha dicho, se usan como sinónimo de injurias, improperios e insolencias. Regresando a la caricatura política, es evidente que ésta se alimenta de toda esta tradición literaria a la que se agregan otras como la fábula. Tanto así que en la actualidad los caricaturistas usan infinidad de animales como metáfora zoológica de las malas prácticas. En este proceso humorístico que involucra imágenes animales, en el intento de retratar los rasgos o aspectos comportamentales del político, hay por lo menos 3 resultados diferentes que conllevan a una despersonificación. Esto en el sentido en que lo define Fisher. Propongo en este sentido que en el primero, la despersonificación sucede con la inclusión en la caricatura de algún accesorio referente a la identidad del animal que se quiere ridiculizar. Por ejemplo, dibujar orejas y cola de burro. Bueno, todas estas imágenes que iré pasando obviamente tienen un contexto, pero posteriormente solamente me concentraré en 2. Y únicamente las utilizaré a manera de ejemplificar. En segundo lugar, la despersonificación sucede con la antropomorfización del animal o dando origen a seres zoomorfos en donde la despersonificación tiene como producto un personaje más cercano a la especie humana que a la especie animal, o al contrario, ¿no? Más cercana a la especie animal y menos a la persona o a la humana. Del primer caso, algunos ejemplos, ya me pasé, es esta. Las caricaturas son las caricaturas de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ambos con orejas accesorias de burro, que hace el monero Rubén Eduardo Soto Díaz, que firma su obra como Soto. Del segundo caso está, por ejemplo, el retrato elaborado por el Fisgón del excandidato a la presidencia Ricardo Anaya, con cola de ratón, y otro que ilumina Helguera, donde retrata a Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, con cuello y orejas de burro. Otro más, ya en el tercer caso, es con cuerpo y orejas de burro, donde se nota que hay una despersonificación más evidente, así como la del empresario Claudio X González, con cuerno y pico de zopilote o buitre. Bueno, como podemos observar en estas últimas, se pierde más la característica de la especie humana. La tercera forma de personificar al personaje público es omitir en él todo rasgo humano, y esto se hace ridiculizando a través de un animal en su forma natural, pero esta ridiculización se hace con un efecto grotesco. Ahora sí, visiblemente todas estas alusiones a animales son utilizadas como estereotipo de humillación, desprecio y vergüenza. Pretenden degradar a la persona por su brutalidad y al despojarlo de su condición humana, se posiciona en la condición de animal. Y aquí quedan muy bien las palabras de Ramírez cuando nos dice, y cito, cuando se despersonifica a alguien, se le despoja de su condición humana. Se acomete, como es evidente, a una evaluación negativa del ser humano a través de la imagen del animal. El ignorante no solo no sabe, sino que ha dejado de ser humano al mismo tiempo. Fin de cita. Varios de estos antecedentes son los que a continuación presento en solo 2 ejemplos, en los que los moneros Rafael Barajas, el Fisgón y José Hernández hacen uso de la hiena, el buitre, también conocido como zopilote, y el cerdo. En estas caricaturas predomina la metáfora zoológica para aludir a las malas prácticas políticas y dan cuenta del empleo del lenguaje especista en la comunicación periodística a través de la caricatura. Cabe mencionar que la imaginación y artisticidad de estos dibujantes obviamente no está en duda, ni su empatía con las luchas sociales. Lo que aquí se quiere destacar en los siguientes párrafos es cuestionar la utilización de los animales no humanos en la exposición y ridiculización de los políticos.
Ambos caricaturistas con frecuencia realizan una crítica mordaz de la clase política eclesiástica y empresarial mexicana. Sin embargo, en su estrategia del lenguaje, recurren a una propuesta en la que el animal es degradado a la más ínfima categoría. Esta categoría moral es degradada porque se le atribuyen características que únicamente corresponden al actuar humano, y si recordamos lo que presenciamos ayer en las ponencias de Quevedo y Samaniego, en donde también ellos ya se habían dado cuenta que la animalización de la moral no es prudente cuando no se tratan los vicios humanos con humanos, sino que para ridiculizar estos vicios se tendrían que usar humanos y no animales. Los cartones de Rafael Barajas y de José Hernández, con los de otros caricaturistas contemporáneos a ellos, desarrollan un lenguaje especista para expresar diversos significados visuales, a veces como resultado de la tradición simbólica universal, otras más como consecuencias de asociaciones que por imitación los moneros realizan en sentido negativo hacia la naturaleza del animal. En este sentido, a continuación ejemplifico a través de las ilustraciones Coparmex, que es la que está ahorita en la pantalla, y sumando causas para que podamos ejemplificar lo antes dicho. Aquí cabe señalar que para Sánchez la caricatura, y cito, la caricatura política tiene una función crítica hacia problemas sociales y tiende a hacer reír a los lectores para menguar en cierta medida el sufrimiento del drama nacional en el que se vive día a día, de manera que en su carácter comunicativo tiene un alto grado de complejidad polifónica y polisémica. Así, el caricaturista, en la búsqueda de aquellos significados múltiples que le permitan reírse del opresor, encuentra en el elemento faunístico el medio semántico para lograr su objetivo, y esto lo hace porque la comparación entre animal y humano deriva en el insulto. Lo mismo sucede con todo el campo semántico de animal, ya que, como señala Celdran, y cito, como en el caso de Bruto, se apela a la irracionalidad de la conducta de aquel a quien se dirige. Son numerosos los refranes, frases hechas, proverbios, donde la voz animal puede encontrarse formando parte de los mismos. Un ejemplo es el que dice: el mayor mal de los males es tratar con animales. Por su parte, también escribe Covarrubias que vulgarmente solemos decir animal al hombre de poco discurso. Por ejemplo, en esta caricatura que observamos, el monero Fisgón, y que fue publicada en la jornada el 29 de abril de 2020, que se titula Coparmex, se observa el uso de varias analogías basadas en semejanzas con animales que, como explicaré más adelante, biológicamente no son reales. En este sentido, los dibujos de los buitres y la hiena refuerzan lo verbal o escrito para narrar visualmente las acciones políticas del abogado Javier Lozano Alarcón, y como anuncia la cita anterior, también actúa lo irracional y conducir político. Adicional a lo antes dicho, y tal vez en alusión a su mala ortografía expuesta en las redes sociales, también se le conoce con el mote de lozasno. Javier Lozano fue uno de los principales operadores políticos del gobierno de Felipe Calderón, y este personaje también ha sido asesor de los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, que se caracterizan por la gestión de gobiernos cuestionables. Por otro lado, es de dominio público que ha obtenido importantes beneficios económicos por prestar sus servicios profesionales de asesoría y análisis relacionados al proceso legislativo. En este mismo contexto, el 28 de abril, Gustavo de Hoyos Walter, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, anunció la integración de Javier Lozano al organismo empresarial como vocero especial. Gustavo de Hoyos es un empresario que simpatiza con las propuestas neoliberales de la política mexicana. Además, ha sido acusado de obtener beneficios por pagos personales derivados del presupuesto público. Es decir, en el ejercicio de sus actividades, el ex senador Lozano supuestamente está relacionado con personajes calificados como rapaces, y en esta clasificación entra Gustavo de Hoyos. Por lo tanto, la situación que alude el cartón humorístico que observamos podría suponer un buen ejemplo de la realidad política, porque tradicionalmente se ha concebido a las aves de rapiña como sujetos despreciables,
voraces y astutos, y que ceban en la desgracia del otro. Todos estos adjetivos describirían tanto al director de Coparmex como a otros funcionarios de igual reputación, representados en el dibujo del fisgón como buitres o sopilotes en lo alto de un árbol. En la imagen podemos ver cómo estas aves son custodiadas por una hiena que resguarda un hueso. La hiena, despersonificación aquí de Javier Lozano, a quien los medios periodísticos y la sociedad lo describen como mentiroso, ambicioso y traicionero, y la hiena también sería un símil de una persona de malos instintos o cruel. Una primera característica del discurso de los medios de comunicación, según lo que dice Gutiérrez, es que estos construyen una representación de la realidad a la que aluden. El discurso no nos proporciona por sí solo, continuando con lo que dice Gutiérrez, toda la información necesaria para conocer la realidad social, pero sí nos permite encontrar las claves que nos llevan a la reconstrucción de esa realidad. Sin embargo, en el caso de la caricatura política, la realidad que se alude por medio de la metáfora animal es la del hombre y no la del ser que está dibujado. El buitre, cuyo nombre mexicano es sopilote, tiene como función ayudar a mantener el equilibrio ecológico en su hábitat. Los buitres, dicen las investigaciones al respecto, debido a su capacidad de consumir animales muertos, fungen como purificadores de los campos, con lo cual eliminan la contaminación que provocan los restos orgánicos. De la hiena, Chevalier, en el Diccionario de Símbolos, afirma que es un animal terreno cuya característica es la voracidad y se complementa con el símbolo del buitre, igualmente carroñero, pero en este caso aéreo. Es decir, la historia simbólica del buitre y de la hiena no considera una significación negativa si nos atenemos a la cuestión del símbolo y a la cuestión biológica, sino todo lo contrario, ya que al ser capaces de alimentarse de inmundicias son considerados como regeneradores y purificadores. Pasamos a la siguiente. En la jornada del día 29 de noviembre de 2022, el monero Hernández, posterior a la marcha en defensa del Instituto Nacional de Lectores, representa las figuras de dos animales antropomorfizados al entonces consejero presidente Lorenzo Córdoba y el entonces consejero Ciro Murayama. A ambos representantes del sector público se les ha descalificado en el uso de los recursos públicos. Asimismo, ambos se han caracterizado supuestamente por soslayar fraudes electorales. Ahora bien, ante la reciente propuesta por parte del Ejecutivo de una reforma electoral, tanto los políticos de la bancada, PAN y PRD, como un sector de la población del país, ante la consigna del INE no se toca, se manifestaron en protesta de dicha iniciativa. En el diálogo gráfico que propone Hernández en la despersonificación del polémico presidente Lorenzo Córdoba, que ocupaba desde 2014 hasta 2023 la presidencia de dicho instituto, es el buitre, y en la del consejero Ciro Murayama, el cerdo. Aunque siendo también el cerdo la imagen del capitalista, podríamos interpretarlo en ese sentido. En la mitología zoológica, según Gubernatis, el buitre es considerado un ave sagrada y como ave de presa es generalmente el sol. De igual manera, conserva un carácter heroico y divino. Por otra parte, en el sentido negativo, su voracidad llegó a ser proverbial en la fraseología popular de los antiguos. Luciano llama a un gran comilón el mayor de los buitres. Se le atribuía también la facultad de percibir el olor de un cadáver antes incluso de que se produjera la muerte. Esto es por lo que personajes como Séneca empiezan a asociarlo con la codicia y Plauto con los servidores parásitos. Lamentablemente, estas concepciones negativas son las que han prevalecido por encima de las positivas. De ahí que banqueros son representados como cerdos y los saqueadores como buitres o sopilotes. Con respecto al cerdo, los atributos de vicio como la suciedad, la glotonería y la lujuria que se le atribuyen no son más que referentes en el estereotipo del hombre que vive en la inmundicia. Y no solo en el sentido de suciedad, sino también en el de indecencia o deshonestidad del comportamiento y de las acciones. Esto último derivado del simbolismo medieval que representó en el cerdo a la glotonería, ya que devora prácticamente cualquier cosa y por esta razón
el cristianismo encontrará en ello tema para parábolas, como nos dice Pastogo, o sermones que denigrarán juntos al hombre y al puerco. Sin embargo, al igual que en el buitre, la naturaleza del cerdo está en discordancia con lo que los atributos que la sociedad le ha concedido. En este sentido, este animal es sumamente limpio e inteligente. Dice Seguro, por otro lado, que la importancia del factor artístico en este tipo de caricaturas reside en que el arte corresponde a una esfera en donde es posible plasmar las diferentes posturas sin que existan agravios. Subrayando la palabra agravios, y esto se debe principalmente a que se sabe que es la opinión de la persona, su forma de ver el mundo, es decir, del caricaturista. Allí reside la gran libertad que tienen estas personas que dibujan monos, como lo decimos aquí en México, y a que se sabe de antemano que no quieren ser ofensivos, sino denunciar algo que ellos consideran como negativo. En este tenor es evidente que cuando hay una comparación entre el buitre y el cerdo, con el actuar voraz y sucio de personajes públicamente conocidos, lo antes citado sencillamente queda sin efecto y en consecuencia, por medio de la metáfora animal, se está agraviando a alguien y ese alguien es el animal. Aunque en la consideración del emisor del mensaje y la mayoría de los receptores el animal está cosificado y considerado como algo, con esto quiero decir que evidentemente la comunicación periodística fomenta el desprecio hacia los animales y de esta manera también justifica su maltrato. El uso del lenguaje influye en cómo se comporta el hombre en el trato con otros individuos, ya que normaliza la humillación hacia seres de otras especies, como se hace con la propia en los discursos de odio. En su momento, al referir sobre la violencia simbólica cultural, en una entrevista a la monera feminista Cintia Boyo, apeló por no mujerizar a los hombres con estereotipos para criticarlos, porque están denigrando a las mujeres. Ella misma asume que se puede resignificar a los animales, dejar atrás, por ejemplo, el mote de zorra como puta, el de gata como servidora o el de cerda como sucia. Dice ella, ¿por qué pensar en negativo? No utilizar un animal en tono negativo es aspirar a hacer una representación positiva, es no hacer humor sobre las víctimas, es denunciar los horrores, de la posición política, porque los sistemas tienen caras, nombres y apellidos. En conclusión, la metáfora animal continúa siendo una permanente fuente de inspiración para la caricatura política. Sin embargo, en la comunicación periodística a través de la publicación de caricaturas, se difunde un lenguaje especista que fomenta la misma relación que se critica, esto es, opresión y desigualdad. En esta creencia, el especismo es la discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. El ser humano se asume superior a ellos y los utiliza en beneficio propio. Y en los referentes metafóricos en los que los moneros utilizan, como lo vimos en esta sesión, al buitre, la hiena y el cerdo, aunque hay muchos más, el lenguaje especista es evidente porque a través de la despersonificación en sus creaciones hay una degradación del animal al que refieren. La caricatura política entendida como una lucha en contra de los personajes de la vida pública, hoy en día, aunque quizá no intencionalmente, también aporta una visión entendida en contra de los animales. La visión histórica y retórica de la actualidad indica que es momento de dar paso a una reeducación y apegarse a opciones diferentes. Parafraseando las palabras del caricaturista mexicano Darío Castillejo, que hizo en una entrevista en alusión a la violencia gráfica, dice que el desconocimiento y la ignorancia genera intolerancia y esta a su vez genera violencia. Por eso es viable tratar cada vez menos de dibujar animales y que al corrupto se le cuestione por sus actos, no que se le estigmatice poniéndole la cara de un cerdo. En resumen, integrar a los animales al humor es diferente a integrarlos para burlarse de ellos. Por su parte, el monero Patricio, de entrevista, dice que insultar a alguien es lo más fácil. La animalización entonces sería una fórmula fácil. Sin embargo, los grupos minoritarios van ganando terreno, pero todavía no incluimos a los animales por ignorancia, porque tenemos la idea de que los animales son cosas. A su vez, reconoce que los caricaturistas de izquierda y progresista
comparten en este sentido una idea conservadora y arcaica, cuando ya el mundo entero, bueno, aquí sería, entre comillas, sabe que los animales tienen derechos. Por lo tanto, continuando con lo que dice Patricio, es importante que ampliemos nuestra visión de la justicia. Y en este sentido, el investigador gallego Borghini señala que después de sucesivas generaciones de eufemismos y vetos contra el lenguaje sexista, invisibilizante y discriminatorio, el próximo tabú puede ser el especismo. Porque como él mismo reflexiona, Singer dijo que los círculos de respeto se amplían, así que no sabemos quiénes serán los siguientes seres dignos de nuestra consideración. Así pues, en una época en la que la revaloración hacia la actualidad animal es evidente, en la que existe tanta información acerca de las constantes violaciones a su existencia como ser sintiente, considero que ya debemos intuir que los animales son esos seres que siguen en cuanto a la amplificación del círculo de respeto en todos los sentidos. Así todo aquel que se jacte de no estar del lado del opresor y sí del oprimido, de criticar al tirano y empatizar con el desfavorecido, como lo asumen en su discurso estos moneros, tendría que dejar de apelar a los animales como recurso visual y no criticar la calidad moral de los sujetos a través de ellos. Muchas gracias, esto es todo. Gracias, Penélope. Ahora vamos a abrir tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Sí, Xochitl. Bueno, cuando están cerca y nos permitimos dar estas significaciones tan profundas. La primera es una pregunta para Marta. Sacaste en alguno de tus cartones que estaba Madera con un perro y que le dice, te doy más importancia a ti que a aquí. ¿Sabemos quién era el perro o a quién se refería? No, el perro es una invención de García Cabral. O sea, él un día se le ocurrió hacer al perrito y la gente empezó a decir, pero ese perro, ¿por qué sale? ¿Por qué sale? Y entonces empezaron a darle a la gente gabela, como se dice, de presentarlo, y por eso los otros dos ilustradores dijeron, pues usted tiene un perro, entonces yo quiero un gato, y los otros dos dijeron, pues yo quiero una rana. Y los pusieron a conversar ahí para distraer a la persona, o sea, en serio, para ponerlos a pensar qué significan esos animales. Pero según o sea, el perro en general es un personaje del periódico. No está siendo, o sea, es un símbolo del periódico, pero no está representando a nadie en específico. Yo te preguntaba porque como pusiste esta transacción, Sí. Sí, porque, bueno, o sea, estoy apenas entrando a revisar toda la fauna, ¿no? Pero sí, o sea, sí me doy cuenta de esos usos variados, ¿no? No es lo mismo, o sea, el perro o sea, no es lo mismo cualquier perro a la hora de representar, ¿no? No podemos poner un perrito pues de la calle, o bueno, depende de la intención del caricaturista, se puede utilizar uno u otro. Pero en general, esos animales, pues me llama la atención porque, por ejemplo, yo trabajé con los periódicos que tienen nombres de animales en los periódicos mexicanos y ahí tienen una función específica, que es un poco la de moralizar a los políticos, ¿no? Digamos, los insectos y algunos animales otros, ¿no? Pero en este caso no. O sea, ellos les dio por jugar, venga, yo tengo el mío, usted tenga el suyo, y ahí nos disfrutamos mientras más o menos denunciamos lo que está pasando a nivel político. Pero el perro no es sino eso, un juego. A ti, gracias. Entonces, en esta cuestión que ya llevas tantos años respecto a trabajar en animal, ¿crees que en algún punto se ha avanzado en esta cuestión de ya no considerar a los animales pues como que son cosas? ¿O desde ese punto que nos expone, qué crees que han hecho los moneros para sí hacer los diferentes? Pues siento que sí ha avanzado en el solo hecho de que ya hay entrevistas en donde ellos aceptan que pueden optar por otras formas de dibujar estas situaciones con respecto a los políticos. Ya solamente estaría el empeño que cada uno de ellos tenga como artistas, de encontrar las formas visuales adecuadas. E igual y sí existen, porque hay muchas otras caricaturas en las que no se recurre a los animales y sí se
se logra transmitir el mensaje que quieren ellos con respecto a estos funcionarios, ¿no? Entonces, al menos en este panorama, se advierte que sí hay al menos una cuestión de interés por cambiar, ¿no? Obviamente que siguen los más consagrados, utilizando, o los caricaturistas más consagrados utilizando animales. Sería cuestión de que esto evolucione hacia un aspecto positivo y ellos mismos se den cuenta y encuentren sus propias técnicas visuales para cambiar a otros modos. Sí, porque en esa reivindicación que decías, pensaba en eso, que tenemos Ujú. Sí, Ah, sí, sí. sí. soy trasplante. No, eso no lo sé, solo estoy ahorita pensando Ujú. bueno, creo que vas por pero Sí, tal vez no lo veamos, pero el camino está ahí. ¿Alguien más? Sí. Bueno, por ejemplo, en este caso multicolor, digamos que el perro, el gato y la rana no tienen ninguna connotación negativa, porque están ahí pues libremente, ¿no? Pero cuando están, digamos, señalando propiamente a políticos o situaciones específicas, sí tienen una connotación peyorativa. Igual pasa con con los animales que están en periódicos que tienen nombre de animal. Sin embargo, por ejemplo, la mariposa u otros animales o insectos más tranquilos están relacionados, digamos, con textos, con temáticas literarias o de otro tipo y más adelante en el siglo con propiamente intereses zootecnistas, ¿sí? Ya cambian los intereses conforme va pasando el siglo. Pero digamos que cuando está, digamos, netamente político, la tendencia es lo peyorativo. Cuando la temática es otra, literatura u otro tipo de temática, también cambia el animal y cambia pues como la concepción que se le da. Ujú. Sí, también coincido, porque el ejemplo que encontré en la caricatura actual fue por medio de la entrevista a Cintia Bollo, y ella como feminista dice que ha intentado cambiar la imagen del gato a la gata, siendo una gata periodista, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, en la temática política, no tengo un ejemplo así más fresco presente. Ujú. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Entonces damos por... Ah, sí, perdón. No, sí. Nada más, bueno, es una cuestión sobre, no es para que se responda ahora, porque sería es más bien si sería posible para ambas. Ujú. Ahora que algo lo primero que me saltó, obviamente, pues es la distancia temporal de estas dos tipos de caricaturas, ambos, como dicen, animales, en sentido peyorativo cuando se trata de la crítica política. Sí, así Y pero ha cambiado mucho el medio, ¿no? En la cual se plasma o cómo se transmite, ¿no? Por ejemplo, decía el Twitter de los moneros, que es como muy común, antes pues solamente eran las tiras, y algo que me parece fundamental, el color, porque se mencionaba que solo estaban, antes pues obviamente solo estaba la tinta, ¿no? O sea, la tinta, o sea, el oscuro o lo, ya, o sea, no hay otra. En cambio ahora pues ya vemos esta gran cantidad de colores, en donde le puedes poner el color que sea. Entonces, no sé si de alguna manera esto pueda llegar a afectar cómo se está creando este lenguaje o progreso hacia los animales o hacia lo cambie de alguna manera, no sé. Digo, por eso digo, no es para responder, digo, es como, yo me lo pregunto ahora, ¿no? Si será posible encontrarlo o no, o simple y sencillamente está, porque por ejemplo me llamó mucho la atención cuando hablabas de este animal con una areola, y decía, bueno, pues sí, obviamente, pues la areola es un símbolo positivo, pero es negra.
Entonces, pues obviamente ahí ya juegan otros factores, ¿no? Sabemos que seguramente es un cuervo y es una cuestión irónica más bien. Exacto. Entonces, bueno, ahí pero lo dejo. Sí. No, el color definitiva. Bueno, infortunadamente yo estoy revisando la hemeroteca digital, ¿no? Entonces ya tengo una limitación notable en ese tema del color. Sin embargo, pues yo he trabajado, por ejemplo, periódicos con nombres de color, la bandera negra, el gato negro, bueno, y sí hay una importancia en eso, ¿no? Y lo he trabajado en Colombia y en México también. Entonces, por ejemplo, el verde para los mexicanos está un poco más ligado a las monarquías y en cambio por la época, y en cambio para nosotros los colombianos está un poco más vinculado con la ecología y unos intereses ecológicos en que todos los periódicos son verdes. No sé qué verde, ciudad verde, negocios verdes, todo verde, ¿sí? Entonces, esa que tú dices es una cosa muy importante porque yo sí creo que eventualmente si uno se pone a mirar eso, pues tengo esa limitación y ahora que estoy en Colombia peor porque no puedo pues venirme a la hemeroteca, pero yo creo que eso que dices sí tiene una, o sea, sí debe tener o sea, sí es posible que tenga una influencia, no, lo cual no quiere decir que sí la haya tenido, ¿no? Pero sí, es una posibilidad interesante que está un poco limitada por ese tema para mi caso, pues. Ujú. Sí, yo creo que también la cuestión de los colores, ¿no? En la política de los partidos políticos, etcétera. Entonces es mucho, ajá, sí, visualmente como receptores, creo que el mensaje es mucho más directo, ¿no? Que por las imágenes que vi con Marta, pues sí es como más tienes que tener un contexto muy, muy profundo para entender la caricatura y el color facilita la interpretación del mensaje que ahorita observo con la comparación entre lo que ella presentó y lo que yo presenté. Pues sí, y con respecto a tu pregunta, sí podría influir mucho en la percepción del que recibe y pues también le facilita, creo, al que está realizando la imagen. Ujú. Yo quiero apuntar una cosita, es que me acabo de acordar. En Colombia hay un periódico que se llama El Hurón y era en esa época en que todavía no había color, digamos, para imprimir, Ujú. pero el hurón es un animal que tiende al rojizo y era un periódico liberal. Ah, Entonces, mira cómo utilizan ese recurso de sí, color sin necesariamente estar visualmente, ¿no? Me recuerdo ahorita ese caso, pues. claro. Ujú. A ti, No, gracias. Penélope, tienes una pregunta en Facebook de Clemente Tritón al lado de la luna. Bueno, dice, hola, pregunta para Penélope. Recuerdo cuando Lili Telles llamó llenas a las senadoras de Morena y Lucía Trasviña le contestó que ella no era ni hiena ni animal, sino mujer. La primera pregunta, ¿qué piensas de lo que se vendrá en la contienda presidencial entre dos mujeres en el 2024? Bueno, con respecto a la caricatura, o como. Bueno, era un comentario para Ah, abrir ok. como el debate de qué es lo que Bueno, tú pues piensas. supongo que ahí ya hay un campo que los caricaturistas tendrán que aprovechar ajá, para hacer sus caricaturas, pero pues aquí lo importante es que como decíamos, ¿no? Que se critique al político, a la persona y que no se le despersonifique en el sentido de atribuirle las características de los animales, como en el caso de la hiena, ajá, que pues, posiblemente esté ligada al sexo femenino, como nos lo comenta Clemente. Y lo importante sería eso, ¿no? Que en esto que veamos en próximas fechas, pues obviamente no se recurra al lenguaje especista en ese sentido. Y la segunda, ¿crees que exista una animalización de las candidatas? Pues yo esperaría que no, pero esperamos que no. Gracias. Gracias. Sí, claro. Entonces, ¿ya? Entonces damos por terminada esta mesa. Los esperamos a las 4 de la tarde para la mesa 7 sobre animales en Mesoamérica y otras culturas. Gracias. Gracias, Andrea.